Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es caída libre y tiro vertical. Para ello nosotros vamos a tener diversas fórmulas con las cuales nosotros podemos relacionar y calcular cuánto tiempo tarda en caer un objeto, cuánto tiempo tarda un objeto en alcanzar una máxima altura cuando nosotros lo aventamos, y lo más importante, ¿vale?, es cómo se involucra la gravedad con un objeto, ¿vale? Cuando nosotros soltamos un objeto en el aire, la causa de que este objeto caiga hacia el suelo es la gravedad. Y en la gravedad nosotros vamos a estar teniendo un valor específico. La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué quiere indicar ese metro sobre segundo al cuadrado? Si nosotros recordamos nuestra clase de aceleración media, pues recordemos que tiene segundo al cuadrado, ¿vale? Tiene una de las unidades cuadráticas, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos calcular la caída libre, que es de un objeto que va de arriba hacia abajo, podemos utilizar principalmente estas fórmulas, ¿vale? Son bastante sencillas. En la primera va a involucrar a la altura, la h, lo vamos a denominar como altura, la g como la gravedad, la t como el tiempo y la v como velocidad. Vemos que en el primero, para poder calcular la altura, no involucra la velocidad, solamente necesitamos la gravedad y el tiempo que tarda. En la siguiente, para calcular la velocidad, no involucra la altura, solamente el tiempo que tarda el objeto en caer al suelo multiplicado por la gravedad. Y en el siguiente no va a involucrar el tiempo, solamente la altura con la gravedad, ¿vale? Cuando nosotros queremos encontrar velocidades finales y nosotros tenemos alguna velocidad inicial, por ejemplo, aquí la velocidad inicial que vamos a tener en el objeto es de 0. Al dejarlo caer, su velocidad va a ir desde 0 hasta una determinada. Pero cuando involucramos una velocidad inicial, es cuando nosotros le damos un impulso al objeto para que él pueda caer al suelo, ¿vale? Entonces, ese impulso que le damos es una velocidad inicial, ¿vale? Entonces, para ello nosotros vamos a tener la siguiente fórmula, que es la velocidad final del objeto es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. ¿Qué quiere indicar el más menos? Cuando nosotros aventamos un objeto hacia abajo, lo llamamos caída libre, porque va a caer el objeto, ¿vale? Pero ¿qué pasa si en lugar de aventarlo o dejarlo caer, lo aventamos hacia arriba? ¿Vale? Esto se le llama tiro vertical. Si nosotros queremos calcular, la caída libre, utilizaremos el signo positivo, ¿vale? Pero si queremos calcular el tiro vertical es el negativo, ¿vale? Entonces, esta fórmula nos ayudará para calcular ambos, ¿vale? ¿Por qué pasa de esta manera? Porque cuando nosotros aventamos o dejamos caer el objeto, la velocidad se va a incrementar, yendo de 0 hacia 10 metros sobre segundo, por así decirlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando lo aventamos hacia arriba? Este no continúa hasta topar con el techo, a menos que lo aventemos con bastante fuerza, ¿vale? Pero mientras lo aventamos va a desacelerar, ¿vale? Su velocidad va a ir disminuyendo hasta que vaya desde 10 metros sobre segundo a la altura más alta a la que puede llegar, y en ese punto, cuando ya va a empezar a caer, su velocidad es 0. Por eso ocupamos un negativo, ¿vale? Para que alcance su máxima altura, ¿vale? Su velocidad final será 0. Después aquí, la altura es a la velocidad inicial por el tiempo más menos la gravedad por altura al cuadrado entre 2, ¿vale? La altura, si nosotros ocupamos el signo positivo, quiere indicar que vamos en caída libre, ¿vale? Porque la altura va a estar involucrando a esta gravedad, a esta altura, ¿vale? Y nos va a ampliar un poco la altura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo calculamos con el tiro vertical? También ocuparemos el signo negativo, porque va a llegar un punto en el que la velocidad va a ser 0, alcanzando una altura máxima, ¿vale? Y la última manera en la que nosotros podemos estar calculando la altura es a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y lo multiplicamos por el tiempo que el objeto tardó en caer, ¿vale? Entonces, en
en base a estas pequeñas fórmulas vamos a proceder a realizar algunos ejercicios, ¿vale? Entonces, otra manera en la que nosotros podemos utilizar estos sin aprendernos con el negativo es que cuando el objeto vaya hacia arriba, la gravedad la tomaremos negativa, y si el objeto va hacia abajo la tomaremos como positiva, ¿vale? Ese es otro enfoque que nosotros podemos darle a la manera en la que vamos a estar utilizando cada una de estas fórmulas, ¿vale? Entonces, vamos a la utilización de cada una de ellas. Ok, chicos, en nuestro primer problema nos dice que se deja aventar una pelota desde lo alto de un edificio y nos pide calcular cuál es la velocidad y posición de la pelota al segundo 1, 2, 3 y 4 y cuál será la velocidad final con la que la pelota va a impactar en el suelo, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos de hacer es poder colocar nuestras fórmulas. Las cuales van a utilizar que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo más mi velocidad inicial. Y la segunda será la de la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Vale? Entonces, aquí sabemos que vamos a ocupar la de signo positivo porque es caída libre, va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, una vez que ya sabemos estas fórmulas, vamos a sustituir con el tiempo. ¿Vale? No vamos a tener alguna que involucre la altura porque no sabemos qué altura tenga. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizarlas. Lo primero es en el segundo 1. En el 1. La velocidad que va a estar llevando es igual a la gravedad, que es de 9.8. ¿Vale? Vamos a ocuparlo como 9.8. Lo multiplicamos por el tiempo, ¿vale? Lo multiplicamos por un segundo, ¿vale? Y vamos a sumarle la velocidad inicial, pero recordemos que cuando soltamos un objeto, si nosotros lo soltamos sin empujarlo, la velocidad inicial es 0, ¿vale? Entonces, nosotros podemos eliminarla en este problema. Entonces, nos sale que es de 9.8 metros sobre segundo. ¿Vale? Esa es la primera velocidad que va a llevar. ¿Y qué distancia va a estar llevando? Aquí nos involucra la velocidad inicial, pero como dejamos caer el objeto, lo eliminamos, porque sería a 0 por tiempo, nos sigue dando 0. La altura es igual a la gravedad, que es 9.8, lo multiplicamos por 1 al cuadrado, y lo que nos resulte entre 2. 1 al cuadrado nos da a 1, por 9.8 serían 9.8 metros, recordemos que es metros sobre segundo, al cuadrado, y como este es un segundo elevado al cuadrado, los puedo eliminar, quedándome solamente metros, entre 2, lo cual nos da a 4.9 metros, ¿vale? La posición a la que se encuentra en un segundo es a 4.9 metros y lleva una velocidad de 9.8 metros sobre segundo, ¿vale? Vamos con el segundo 2. Segundo 2. La velocidad final es igual a 9.8 multiplicado por 2 segundos, lo cual nos da a 19.6 metros sobre segundo. Y la altura que va a estar llevando es de 9.8 por 2 al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, entre 2. Y si nosotros sacamos que es 2 al cuadrado, nos da a 4. Y lo multiplicamos por 9.8, nos da a 39.2. Entre, aquí son metros, entre 2. Y esto nos va a resultar a 19.6 metros. ¿Vale? Entonces, sabemos que en el segundo 2 ya va a llegar a una altura de 19.6 metros, ¿vale? Hasta este punto,
con una velocidad de 19.6 metros sobre segundo. Ahora vamos con nuestro segundo número 3, ¿vale? Que será calcular la altura desde este punto hasta que está aquí 3. Y por último, calcularemos hasta 4, ¿vale? Indicando que tardó 4 segundos en chocar con el suelo, ¿vale? Entonces nos falta calcular estos dos datos, ¿vale? Vamos con el segundo número 3 y la velocidad final es igual a 9.8 multiplicado por nuestros 3 segundos. Y nos da a 29.4 metros sobre segundo. Y la altura que ya lleva es de 9.8 multiplicando a 3 al cuadrado entre 2, ¿vale? Que es esta parte. Entonces tenemos que es 9.8 multiplicando a 9 entre 2. Entonces vamos a multiplicar 9.8 por 9, nos da a 88.2. Y lo vamos a dividir entre 2 y nos da 44.1 metros. ¿Vale? Entonces, sabemos que en el segundo número 3 lleva una distancia recorrida de 44.1 metros y lleva una velocidad de 29.4 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, nos falta la última. Para nuestro segundo 4, tenemos que la velocidad final es de 9.8 multiplicando 4 y vemos que nos da 39.2 metros sobre segundo. Y la altura es la gravedad, que es de 9.8 multiplicando a 4 al cuadrado entre 2, lo cual nos da a 9.8 multiplicando a 16 y lo dividimos entre 2, ¿vale? La multiplicación nos da 156.8 y lo dividimos entre 2, ¿vale? Entonces de altura nos dará a 78.4 metros, ¿vale? Entonces aquí vamos a decir que la velocidad final que tuvo al momento de que se estrelló fue de 39.2 metros sobre segundo y la distancia total recorrida, que fue nuestra altura, es de 78.4 metros, ¿vale? Entonces con esto podemos observar que podemos calcular cuánta distancia ha recorrido segundo a segundo, ¿vale? Digamos que de aquí los niños tomaron que fue 4 segundos los que tardó en llegar al suelo y decidieron ver qué velocidad y distancia había recorrido en los intervalos de 1 segundo de cada uno, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestro primer problema. Vamos por un segundo. Ok chicos, para nuestro segundo problema nos dice que hay un niño en un árbol y lanza una piedra con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo y este se encuentra a una altura de 7 metros. Y nos pide calcular el tiempo en el que tarda en caer la piedra al suelo y también con qué velocidad va a impactar, ¿vale? Entonces, para ello nosotros vamos a ocupar fórmulas, las cuales son las siguientes. La primera tendremos que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado será igual a 2 veces la gravedad por la distancia, o lo podemos tomar como nuestra altura, que es la que tenemos aquí. Queremos calcular la velocidad final, entonces este está restando, pasa sumando, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura más la velocidad inicial al cuadrado. Y recordemos que para poder eliminar un cuadrado se requiere de la raíz cuadrada. Entonces de 2 veces la gravedad por la altura más la velocidad inicial al cuadrado, ¿vale? Esta será nuestra primera fórmula a utilizar, ¿vale? Vamos por la segunda, requerimos del tiempo. Tendremos otra fórmula de la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por la altura. Vale, entonces, de aquí si queremos calcular el tiempo, vamos a despejar la velocidad inicial, está sumando, pasa restando, es igual a la gravedad por el tiempo. Y la gravedad está multiplicando, lo pasaremos dividiendo. Entonces el tiempo será igual a la velocidad final
menos la velocidad inicial entre la gravedad, ¿vale? Esta será la segunda fórmula a utilizar. Entonces, primero vamos a proceder a calcular la velocidad final, ya que la requerimos para poder calcular el tiempo, ¿vale? Entonces, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces 9.8, que es la gravedad, multiplicado por la altura, que son los 7 metros, ¿vale? Más la velocidad inicial, que es de 2 elevado al cuadrado. Entonces, si realizamos nuestra primera multiplicación de 2 por 9.8 por 7, vemos que nos resulta 137.2, más 2 al cuadrado nos da a 4, ¿vale? Entonces tendremos que la raíz cuadrada de 137.2 más 4 nos da a 141.2. Y cuando nosotros saquemos la raíz cuadrada de esto, nos va a dar nuestra velocidad final. Y al sacarle la raíz cuadrada nos da a 11.7 metros sobre segundo, ¿vale? ¿Cómo sabemos que las unidades son metros sobre segundo? ¿Vale? Tenemos al 2. El 2 es adimensional, no tiene unidades. La gravedad sí es metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplica con 7, que son metros, ¿vale? Entonces metro por metro nos da a metro cuadrado, ¿vale? Lo vamos a sumar con metro cuadrado y segundo al cuadrado. Entonces cuando sumamos se queda exactamente igual. Entonces la raíz cuadrada saca raíz a este y raíz a este, quedándonos solamente metros sobre segundo. Vale, entonces ya tenemos nuestra velocidad final. Ya solamente vamos a proceder a encontrar el tiempo que este tarda. Y el tiempo es igual a la velocidad final, que es de 11.7 metros sobre segundo, menos los 2 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad inicial, entre la gravedad 9.8, ¿vale? Si nosotros restamos a 11.7, le restamos los 2 segundos, perdón, los 2 metros sobre segundo, nos dará a 9.7 metros sobre segundo, entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el tiempo que tardará es 0.98 segundos, aproximadamente 1 segundo, ¿vale? Esto es lo que tardará la piedra en caer si es lanzada con una velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestro segundo ejercicio. Vamos por un tercero y último. Ok, en nuestro tercer ejercicio vamos a ver algo de tiro vertical, en el cual nos dice que se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad de 50 metros sobre segundo, ¿vale? Y nos pide calcular la velocidad que este va a tener a los 4 segundos de ser lanzado, y también nos pide calcular la altura máxima que este va a alcanzar después de haber sido lanzado. Entonces vamos a hacer el recuento de nuestras fórmulas a utilizar. Ok, entonces la primera fórmula a utilizar es la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Recordemos que en los ejercicios anteriores estos lo ocupábamos con signo positivo, pero sabemos que va hacia arriba, ¿vale? Entonces lo cambiamos, el signo pasa negativo. Entonces vamos a despejar el tiempo. Este está sumando, pasará restando. La velocidad final es igual, perdón, menos la velocidad inicial es igual a menos la gravedad por el tiempo. La gravedad está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad negativa. Esta será nuestra primera fórmula. La segunda, para calcular la distancia máxima que va a estar alcanzando, es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y esto multiplicado por el tiempo, ¿vale? Estas son las dos fórmulas que nosotros estaremos utilizando. Ok, entonces la primera nos dice la velocidad a los 4 segundos, entonces nosotros podemos utilizar esta, la primera.
Entonces me dice que la velocidad final que va a ser alcanzando a los 4 segundos será la velocidad inicial es de 50 metros sobre segundo, menos los 9.8 multiplicados por 4, ¿vale? 9.8 por la gravedad y el tiempo 4 segundos, que es lo que nos pide nuestro problema. Entonces tendremos que es 50 metros sobre segundo menos, al multiplicar 9.8 por 4 nos da a 39.2 metros sobre segundo, ¿vale? Recordemos que aquí tenemos a metros sobre segundo al cuadrado y al multiplicar por segundo queda metros segundo sobre segundo al cuadrado y se elimina quedándonos metros sobre segundo, ¿vale? Entonces vamos a restar y la velocidad que va a tener después de 4 segundos de haber sido lanzado es 50 menos 39.2 nos da a 10.8 metros sobre segundo, ¿vale? Como podemos observar, después de que fue lanzado, al conteo de los 4 segundos, la velocidad va a ir decreciendo, ¿vale? Pasó de tener 50 metros sobre segundo de manera inicial a los 4 segundos tener 10.8 metros sobre segundo, ¿vale? Con eso respondemos nuestro primer inciso. El segundo ya es calcular el tiempo, porque requerimos la altura máxima y la altura máxima nos pide tiempo. Entonces vamos a calcularlo. El tiempo es igual, nos dice la velocidad final y sabemos que una vez que llega a la altura máxima y comienza a caer, la velocidad será de 0. Entonces será 0 metros sobre segundo menos mi velocidad inicial. La inicial es de 50 metros sobre segundo. Entre la gravedad negativa menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces tendremos que 0 menos 50 menos 50 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos y menos me da un tiempo positivo, ¿vale? Y vamos a realizar la división de 50 entre 9.8 y nos da a 5.1 segundos. ¿Vale? Este es el tiempo que va a tardar la bala en perder toda su velocidad y llegar a 0. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué distancia recorre en ese tiempo. Vamos a tener a la distancia que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final. La velocidad inicial es de 50 metros sobre segundo y la final es de 0 metros sobre segundo entre 2, y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo. Y nuestro tiempo es de 5.1. Entonces, 50 más 0 nos da 50. 50 entre 2 nos da a 25. ¿Vale? Entonces tendremos a 25 metros sobre segundo multiplicando a 5.1 segundos. Entonces, al realizar la multiplicación, vamos a ver cuánto nos resulta. Y vemos que nos resulta a 127.5. metros, ¿vale? Esa fue la altura máxima que alcanzó nuestro proyectil al ser lanzado hacia arriba, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestro tema del día de hoy de caída libre y tiro vertical. Que tengan un excelente día. Chicos, esto ha sido todo respecto a este tema y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo: juliarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.